Sí. Y bueno, esto nos va a permitir pasar de los productos estandarizados. Es un rápido panorama para que vean las potencialidades que tenemos con estas herramientas. Vamos a hacer productos personalizados y vamos a poder convertir objetos digitales en objetos físicos. Si hoy yo quiero enviar, por decir algo, este dispositivo a otra parte del mundo, tengo que ponerlo en un empaque, tengo que llevarlo al puerto o al aeropuerto, tiene que pasar un tiempo hasta que llegue, etcétera, 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 con todo el tiempo y costo que esto significa, ¿no? Hoy en día, si yo quiero enviar un producto, simplemente lo mando por internet y se descarga a través de este tipo de fábricas, ¿no? Esta es la gran ventaja que tenemos, ya no necesitamos containers. Este modelo de llevar el producto al puerto del Callao, ¿no?, y ponerle un container y llevarlo a otra parte del mundo ya no es necesario hoy en día. Lo puedes mandar directamente por internet, se replica en cualquier parte del mundo, simplificando costos y tiempos, ¿no? Bueno, otro de los grandes maestros de la Amazonía son las hormigas y este gran espíritu de colaboración que tienen ellas, ¿no? Entonces, dentro de la red FabLab le denominamos el hagámoslo juntos, trabajemos siempre de manera cooperativa y colaborativa, ¿no? Somos más de 2.000 laboratorios en todo el mundo, totalmente abierto a cualquier persona, institución. Si ustedes tienen en mente un proyecto, una idea, una iniciativa, pueden acercarse a un FabLab y ver de qué forma también se puede trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el caso de Walter, ¿no? Él está trabajando en innovación con artesanía, cómo la fabricación digital puede ayudarnos a mejorar nuestros productos artesanales, lejos de este mito que digamos, ¿no?, a veces se piensa que la tecnología va a desplazar o va a acabar con nuestra artesanía. Todo lo contrario, lo que nos ha demostrado Walter, por ejemplo, a través de estos telares digitales, ¿no?, es que la tecnología puede ayudar a poner en vitrina procesos que estábamos perdiendo, como el telar Inca, ¿no? El telar Inca, digamos, un sistema que viene desde la época de nuestros queridos incas, pero que se ha ido perdiendo en el tiempo y que gracias a esta innovación que hace Walter ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y así como él, tantas otras innovaciones que se pueden generar para mejorar, por ejemplo, en el caso de personas que de pronto necesitan características especiales para una máquina determinada, tú puedes fabricar tu máquina a tu medida, a tus dimensiones, según tu ergonomía, según tus demandas, etcétera, ¿no? Entonces son parte de las grandes ventajas que tenemos con estas nuevas herramientas, ¿no? Y en el campo de la educación también, ¿no? O sea, a partir de estas tecnologías, niños de 4 años, 5 años están creando sus productos y están compartiéndolos con niños de otras partes del mundo. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos, el caso anterior, por favor, ella es una niña de 14 años que está desarrollando una prótesis, así similar a lo que nos ha mostrado el maestro Ricardo, ¿no? Tiene 14 años, está haciendo este modelo, este es en el Fab Lab de Rusia, en Chukov Lab, en un colegio en la periferia de Rusia, donde los niños también están aprendiendo, por ejemplo, entre otras cosas, a armar y desarmar satélites, ¿no?, a hacer líneas de innovación, para identificar si las botellas están con aire o no, etcétera. Entonces, lo que es interesante de esto es que son espacios completamente inclusivos, donde cualquier persona de cualquier edad puede ir y desarrollar el producto que desee. A nivel nacional se están haciendo avances importantes, como por ejemplo esta ley que ha sacado el Ministerio de Educación para incorporar estas herramientas a partir de quinto y secundaria. Es un gran avance, pero creemos que aún es un poco limitado. Dentro de los FabLabs, por ejemplo, Henry es uno de nuestros instructores para niños. Él aprendió sobre estas tecnologías a los 30 años y luego le enseñó a Mateo, que tiene 10 años. Ahora, Mateo de 10 años es instructor, no necesitó llegar a quinto y secundaria. 10 años ya es instructor y Camila, de 4 años, hace lo que está sugiriendo el Ministerio que hagan los jóvenes en quinto de secundaria, y ella lo está haciendo a los 4 años. Y estas son parte de las grandes oportunidades que tenemos con estas herramientas, ¿no? Es la democratización del conocimiento para que tú puedas hacer realmente lo que quieras sin excusas, ¿no? Bueno, entonces, otro de los grandes maestros de la Amazonía son los ríos. Estas imágenes nos muestran el río Amazonas en uno de los lugares donde nace, a la izquierda, y donde termina, a la derecha. Y muchas veces nuestros sueños se parecen al río Amazonas cuando está naciendo, ¿no? A charcos de agua que a veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿podré lograr este proyecto que tengo en mente? Pero ya lo haré cuando tenga recursos, cuando tenga aliados, cuando tenga dinero, ya empezaré a hacerlo. Y nunca nos movemos en dirección a nuestro sueño. Lo que nos enseñan los ríos es, no importa los recursos que tengas hoy en día, cualquiera que sea, empieza a moverte. En la medida en que tú te empiezas a mover, generas caudal, generas tracción y generas todas esas conexiones que más
temprano que tarde te permiten convertirte casi en un océano dentro del continente, como lo es nuestro río Amazonas, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de esos proyectos que significó este gran desafío de empezar a moverme sin necesidad de tener en ese momento el dinero, los recursos necesarios para hacerlo, es el FAB Flotante Amazonas, que busca llevar este tipo de herramientas a la Amazonía a través de una red de laboratorios que puedan navegar por el río Amazonas y sus afluentes, ¿no? Y que los jóvenes, especialmente de las comunidades, puedan desarrollar distintas tecnologías, como por ejemplo para identificar contaminantes en el agua, ¿no? O sea, los ríos son, digamos, hoy en día tienen una serie de problemas de distintos contaminantes, ¿no? Por minería ilegal, por petróleo, por desechos urbanos, etcétera. Y muchos niños, como el caso de Frank, toman el agua directamente sin saber el nivel de contaminación que puede haber en el agua. Para ellos estamos desarrollando estos brazaletes que permiten identificar si el agua está contaminada o no, y pueden tomarle una foto y reportarlo, y que más jóvenes también de su comunidad pues se puedan informar, ¿no? Y otra serie de proyectos que están vinculados a mejoras de la vivienda, ¿no? A mejoras de la calidad del agua y de la generación de energía, etcétera, ¿no? Y todos estos proyectos nos permitieron el año 2015, cuando la ONU lanza los ODS, ser invitados como uno de los proyectos que aterriza los 17 ODS a nivel mundial, ¿no? Y sin duda, como les mencionaba al inicio, uno de los grandes desafíos es la educación. Esta es una imagen de un colegio en Iquitos hace 2 años, y son las mismas condiciones que yo tenía, casi las mismas condiciones hace más de 30 años cuando estudiaba en la selva, ¿no? Casi nada ha cambiado, y sin duda es un gran desafío hoy en día, pero a la vez, como les mencionaba, tenemos grandes oportunidades para que estas tecnologías pueden impactar en la vida de muchos jóvenes, ¿no? En ese sentido estamos desarrollando una metodología que se llama simbiocreación, que permite articular ideas, iniciativas de cientos o de miles de jóvenes y volverlas a la realidad, ¿no? A través de este tipo de herramientas, como nos ha mostrado el maestro Ricardo con las impresoras 3D, cortadoras láser, etcétera, para que más jóvenes puedan hacer sus ideas realidad mediante, por ejemplo, FAB móviles, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, este es otro de los casos que hicimos con simbiocreación a través de jóvenes que de Pucallpa, Arequipa, Chiclayo se fueron integrando y crearon entre todos un solo producto en base a este tipo de tecnologías que está enfocado en mejorar la agricultura en el país, ¿no? De igual forma hemos trabajado este tipo de dinámicas con Cusco, por ejemplo, hace 2 semanas, más de 1.500 jóvenes de 10 colegios diferentes creando entre todos un solo producto. Vivimos en una sociedad tan dividida, ¿no? Tan dividida por distintas razones, que eso no nos deja desarrollarnos finalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en este taller en Cusco, y al final teníamos a representantes de distintos colegios trabajando juntos en un solo proyecto, que era un tacho reciclador inteligente que podía identificar qué tipo de basura le estabas colocando, si era orgánica, inorgánica, y te lo decía en quechua. Y teníamos ahí jóvenes de distintos colegios, sus profesores estaban emocionados, nos decían, nunca pensamos que estos jóvenes iban a estar trabajando juntos. Las únicas veces en que se han unido ha sido para competir, ¿no? Para competir por deporte, por danza, por marcha, por ciencia, pero no para trabajar de manera colaborativa. Y ese fue, digamos, uno de los mensajes más hermosos que nos llevamos de esta experiencia y que también queremos transmitirle, ¿no? Cómo esta tecnología nos ayudan también a integrarnos y a crear procesos conjuntos, ¿no? Y bueno, finalmente quiero compartir, antes de cerrar, compartirles sobre este cuarto, una más por favor, ya, el cuarto gran maestro de la Amazonía, que es el paiche. No sé si conocen al paiche, ¿alguno de ustedes se lo ha comido? El paiche es un pez maravilloso, ¿no? Que vive en nuestros ríos de la selva y es considerado el pez de agua dulce más grande del mundo. Y lo que es interesante del paiche es que además de branquias tiene pulmones, tiene unos pulmones primitivos. Si en un momento decidiste ir por tus sueños, pues prepárate a ser como el paiche, ¿no? A tener una reserva de oxígeno extra para poder emprender un largo viaje, ¿no? Nuestro sueño es algo que nos va a acompañar toda la vida
y sin duda en el camino vamos a tener altas y bajas, pero es importante mantenerse en ese camino, ¿no? Y muy rápidamente vamos a pasar estas imágenes sobre cómo la biotecnología hoy en día nos está ayudando a hacer una serie de proyectos realidad, como por ejemplo, bueno, George Charles está trabajando para revivir al mamut, ¿no? Este científico estadounidense es en quien se inspira Jurassic Park, y toda esta tecnología nosotros la podemos desarrollar desde nuestra Amazonía, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos haciendo en la Amazonía es impresión 3D, pero con biomateriales, para, en este caso, desarrollar venas y arterias artificiales, ¿no? Basado en un material tan básico como la cera de abeja, ¿no? Ella es Zoila, de la comunidad Huitoto Murui, y cuando nos acercamos donde Zoila para preguntar, bueno, ¿qué proyectos quieren hacer? Nos dijeron, queremos hacer estas celdas para criar abejas, ¿no? Dijimos, genial, ¿y qué les gustaría hacer con la cera de abeja? Y ahí es donde empezaron a venir ciertas ideas. Y este concepto es muy importante. ¿Para qué podemos usar este lapicero? Antes de ejemplificar esta pregunta que hacíamos con Zoila, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿para qué creen que podemos usar este lapicero? Para escribir, por supuesto, pues ¿qué más? Para señalar a alguien, ¿para qué más? Como puntero, para sujetarse el cabello, ¿qué más? Como punzón, como regla, para agredir a alguien, salvarle la vida a alguien, etcétera. Es el mismo lapicero que nos puede servir para salvarle la vida a alguien o para agredir a alguien o para sujetarte el cabello. ¿De qué depende el valor de este lapicero? Del uso. ¿Y de qué depende el uso? De tu intención, de tu creatividad, de tu imaginación. Esa es una extraordinaria noticia para todos nosotros, porque el valor del producto no depende tanto del producto en sí, sino de nuestra creatividad. Cuando nosotros hablábamos con Zoila y le preguntábamos, ¿para qué quieres usar la cera de abeja? Nos decía, quiero usarla para, bueno, venderla como al kilo, ¿no? O para que se hagan velas. Decíamos, pero con eso ganarás pues $1, $2. ¿Qué más podríamos hacer para aumentar el valor de ese producto? Y ahí es donde la fabricación digital o las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a darle el mayor valor posible a los productos. Y en este caso desarrollamos una impresora para imprimir venas y arterias artificiales donde se puedan cultivar células madre y luego se puedan hacer los trasplantes, ¿no? Que es este tipo de tecnología que nos permite darle el máximo valor posible a, en este caso, la cera, ¿no? Y bueno, siguiente por favor. Y finalmente otro de los grandes desafíos que tenemos en nuestra Amazonía es la desnutrición, ¿no? Y no solo en la Amazonía, a nivel mundial, pero bueno, una de las principales razones es que nosotros solemos confundir comer bastante con comer bien, ¿no? Especialmente en nuestro querido Perú, donde comemos tan rico y así abundante. Pero a veces no distinguimos esa diferencia, ¿no?, entre calorías y nutrientes, ¿no? Creemos que porque tenemos las calorías necesarias ya estamos nutridos y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, más aún cuando vemos que hay productos que contaminan y que dañan nuestro ambiente, ¿no? Y he tenido la oportunidad de visitar varios países en Latinoamérica y ver cómo a veces no comemos los productos nutritivos que tenemos, como el marañón, cacho, etcétera, altos en hierro, altos en distintos nutrientes, y preferimos comer a veces chips, tomar gaseosas, etcétera, y dañar nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para revertir estos procesos y aprovechar la gran biodiversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Uno de los primeros proyectos que empezamos a desarrollar el año 2015 en la NASA, dentro de un programa que se llama el Global Solutions Program, ¿no?, es esta impresora para fabricar o imprimir los nutrientes a tu medida, ¿no? Donde, imagínate tener en tu casa un dispositivo que cada mañana cuando te levantas te permite tener las vitaminas específicas para ti, ¿no? Entonces, a partir de la información que tú puedes brindar a este dispositivo mediante tu celular, mediante tu computadora, etcétera, toda esa información va a la máquina y la máquina imprime la vitamina y, bueno, se encapsula y te la puedes tomar, ¿no? Hecha a tu medida. Ya no son vitaminas estándar que compras en una farmacia, sino que están hechas específicamente para ti, ¿no? Y una versión adaptada ya a nuestro contexto local es esta, que es la anterior, por favor, la anterior. Dos anteriores, esa de ahí, ¿no?, que es para imprimir la fruta que quieras en la forma que quieras y con los nutrientes personalizados, que está ya basado en la biodiversidad que tenemos a nivel local, ¿no? Y finalmente otro de los grandes desafíos que tenemos es cómo
llevamos oportunidades productivas a nuestra Amazonía. En ese sentido estamos desarrollando también chocolate personalizado, o como le llamamos, felicidad personalizada, para imprimir según tu nivel de estrés la cantidad de chocolate que necesitas cada día, ¿no? Y bueno, y esto lo hemos estado explorando con Chukov Lab en Moscú, ¿no? Hay una buena noticia, ya para cerrar, ¿no? Sobre esta pregunta que les hacía al inicio, sobre nuestra perspectiva de futuro. Hay una cosa en el mundo en la cual tú puedes ser el mejor y nadie más va a ser mejor en eso. ¿Saben qué es? Es ser tú mismo, ¿no? En desarrollar tus capacidades, en desarrollarte como persona, en hacer crecer esa pasión que tienes y que no se acabe o que no se extinga en el tiempo. La tecnología es una herramienta para eso, no es el fin en sí. Y bueno, todos los que deseen conocer más sobre estas herramientas, pues bienvenidos, encantados de compartirles. Y finalmente les comparto la última enseñanza de los grandes maestros de la Amazonía, de la bugambilia. ¿Conocen esta planta, la bugambilia? ¿Sí? ¿Ustedes saben qué hay que hacer para que la bugambilia florezca? ¿Alguna idea? ¿Echarle agua? ¿Abonarla? Yo también pensaba eso, y mi profesora de paisajismo me dijo, si tú le echas agua o la abonas, lo que vas a conseguir es que bote más hojas, no más flores. Si tú quieres que la bugambilia florezca, quítale el agua. Va a llegar un momento en que la planta se va a estresar, va a sentir que está por morir, y en ese momento crítico es que va a sacar sus mejores flores. Y muchas veces la vida nos invita a eso. A veces tenemos problemas, dificultades, limitaciones de todo tipo. Pero es en ese momento donde la vida nos está invitando no a quejarnos, no a reclamar, no a protestar, sino a sacar nuestras mejores flores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juárez, por su brillante exposición. A continuación, le vamos a dar la palabra al señor Darío Portillo Romero, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, con experiencia en gestión de proyectos, manejo y financiamiento internacional, consultorías sobre discapacidad. Bienvenido y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Señora congresista Leila Echeguán, señoras integrantes de la mesa honor, público en general, para mí como presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad es muy grato y gratificante estar aquí por las siguientes razones. En primer lugar, porque la congresista ha tocado un tema que efectivamente es un tema de inclusión social. Además, veo que ha tenido la consideración de invitar a los alumnos de un colegio, porque efectivamente la juventud es el futuro del país, y porque además queremos ver que la discapacidad no es un tema solamente de un colectivo de personas con discapacidad, sino es un tema social. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad en su gran mayoría no nacemos con la discapacidad. La adquirimos por enfermedad, por accidente, por temas genéticos, y eso hace que cualquier joven, cualquier persona, en cualquier edad de la vida, pueda adquirir una discapacidad. Además también es importante, ¿por qué? Porque como Estado nosotros estamos trabajando también a nivel internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tenemos una Agenda 2030, es decir, para el año 2030, en el cual el mundo quiere tener una sociedad inclusiva, y eso incluye a todas las personas con discapacidad y personas vulnerables. El tema de la tecnología de apoyo efectivamente es una bendición para las personas con discapacidad, porque permite efectivamente que a través de la tecnología podamos romper las barreras que hacen que una persona tenga discapacidad. Según la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas, las personas tienen deficiencias, es decir, tienen discapacidad o deficiencias auditivas, visuales, intelectuales, mentales, sensoriales, motoras o físicas, pero lo que hace que una persona tenga la discapacidad son las barreras que impiden el acceso y la integración total a la sociedad. Es decir,
Tenemos barreras físicas, tenemos barreras arquitectónicas, tenemos barreras tecnológicas, tenemos barreras de comunicación. Por eso es importante justamente que hablemos sobre tecnologías para las personas con discapacidad, porque esto va a permitir que estas barreras se limiten y por ende no seamos personas con discapacidad, sino simplemente personas con alguna condición diferente, pero que estamos incluidos plenamente en la sociedad. Dicho esto, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad es la entidad del Estado, es el organismo especializado en la temática de discapacidad que promueve justamente las políticas nacionales y las políticas de gestión pública orientadas a que las personas con discapacidad vean cumplidos sus derechos. Sabemos también que parte del Estado muchos años se ha desatendido a las personas con discapacidad, no se le ha dado las condiciones necesarias para tener esa inclusión que decimos que efectivamente hace que no tengamos una discapacidad, como son las barreras también al acceso a la educación. Somos un país que tenemos tratados, tenemos leyes, normas, que hablamos de una educación inclusiva, pero realmente la educación inclusiva no es la de la calidad que nosotros quisiéramos para tener una integración real, tener una formación que además permita, luego, además de esa capacitación escolar, poder tener un estudio técnico, un estudio superior que permita también tener el acceso al empleo. Se habla mucho, efectivamente, que el país no cumple con la cuota laboral, pero no es porque efectivamente las personas con discapacidad no tengan las competencias para el empleo, no tengan las competencias laborales, sino que falta justamente varios temas como es los ajustes razonables, como es el tema de las tecnologías, el apoyo para que la persona pueda integrarse perfectamente al tema laboral. Quien habla en realidad va a ser solamente una pequeña introducción. Aquí me está acompañando la señorita Gabriela García. Ella es una persona con discapacidad auditiva, es una persona que trabaja en la Unidad de Tecnología y Comunicación de CONADIS, y ella va a hacer la presentación que hemos creído nosotros conveniente, que es la que menos se emplea, porque siempre se habla sobre adaptaciones o apoyos para personas con discapacidad física o motora. Creo que las condiciones de la discapacidad visual, la discapacidad auditiva son las menos atendidas, y creo que en ese marco CONADIS ha venido trabajando. Es importante también mencionar aquí que el Estado está haciendo, a través de este gobierno, un esfuerzo enorme para trabajar el tema de discapacidad, para que sea un tema técnico, para que se implemente toda la normativa que complemente a la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, para que efectivamente se cumplan los derechos en el marco de la persona con discapacidad. En ese sentido, el año pasado, por ejemplo, para limitar esta barrera que tiene la persona con discapacidad auditiva, en el mes de marzo del año pasado se dio una ley, la 30.535, que menciona que todas las entidades del Estado, tanto sean públicas y también las privadas, deben de tener un intérprete en lengua de señas. En ese sentido, sabemos que desde CONADIS los procesos de implementación en el Estado no son tan rápidos como uno quisiera, y por eso una de las cosas que voy a adelantar, pues eso lo va a explicar más la ingeniera Gabriela, es que, por ejemplo, como CONADIS hemos implementado una plataforma accesible. Tenemos dos cosas en el CONADIS: una plataforma web que es totalmente accesible, tiene certificación internacional. Esta plataforma, nosotros estamos trabajando con el gobierno, con la web gobierno.p, para que podamos hacer que todas las entidades públicas del Estado tengan acceso a la plataforma, que pueda ser usada por personas con discapacidad auditiva, con personas con discapacidad visual y también con deficiencia mental o intelectual. También desde el CONADIS hemos promovido, para ir avanzando en esto, la implementación de una plataforma virtual de atención a las personas con discapacidad auditiva, en las cuales cualquier persona con o sin discapacidad auditiva se puede comunicar a través de nuestra web automáticamente, a través de un teléfono smartphone, a través de una tablet, de una computadora que tenga acceso a internet, para que cuando se dé la situación que una persona con discapacidad auditiva se encuentre en una comisaría, en un colegio, en un hospital, y no tiene un intérprete de lengua de señas, no tiene cómo comunicarse, a través de la página web de nuestra tiene automáticamente en línea un intérprete de lengua de señas. Esto es un piloto que nosotros estamos empezando, es solamente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero queremos que esto sea un avance para que
o un ejemplo para que las demás entidades del Estado implementen este tipo de software o este tipo de plataformas que permitan efectivamente barrer con limitar el impedimento de las barreras que tienen las personas con discapacidad auditiva. Solamente para terminar mi intervención voy a darles algunos pequeños datos, como por ejemplo, un 83% de personas con discapacidad dispone de un móvil. De dicho porcentaje, el 62% es un smartphone. Tenemos también que 3 de cada 4 personas con discapacidad dispone de un ordenador o de una computadora para conectarse a Internet. Aproximadamente 7 de cada 10 personas con discapacidad se conectan diariamente al Internet. Un 80% de las personas con discapacidad emplea algún recurso tecnológico en día a día. Las aplicaciones móviles son el recurso más utilizado por parte de las personas con discapacidad, sea auditiva o visual, y las personas con discapacidad visual son las que hacen un uso más habitual del teléfono móvil porque es una de las herramientas que les permite la mayor accesibilidad. ¿Cuáles son las ventajas del uso de los recursos tecnológicos? Tenemos 4 que hemos podido identificar, que son las más relevantes. Una, favorece la autonomía personal a la hora de solucionar problemas y trámites cotidianos. 2, mejora la autoestima mediante el uso de los recursos tecnológicos para comunicarse, obtener información o acceder a oportunidades laborales. 3, contacta a las personas con discapacidad directamente a las asociaciones o personas con discapacidad en su misma situación, permitiendo el desarrollo de redes colaborativas y promover la asociatividad de las personas con discapacidad. 4, permite adaptar sus hogares a las tareas mediante el uso de sistemas de apoyo para personas con discapacidad. A manera también de cifras generales, podemos decir que las personas que usan una tablet generalmente el 15% tienen discapacidad intelectual, el 45% discapacidad física y el 25% discapacidad sensorial. Con respecto a los teléfonos inteligentes, la discapacidad intelectual son los que más usan en porcentaje esta tecnología, que es la discapacidad intelectual 60%, la física un 78% y sensorial 65%. Y así tenemos en realidad el tema de computadoras, televisores y diferentes tecnologías que permiten el acceso a la tecnología de la información. De manera general, hablamos sobre redes sociales, vemos que las personas con discapacidad lo que más usan es el Facebook, están conectados al 58%. Gracias a la tecnología, por ejemplo, las personas con discapacidad visual pueden usar perfectamente a través de los lectores de pantalla, tanto de las computadoras como de los teléfonos inteligentes. El 25% de las personas con discapacidad usan el Twitter y un 10% usan Instagram. Para terminar, solamente mencionarles que la ley 30669, ley que promueve el acceso y cobertura de las personas con discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias, modifica el artículo 33 de la ley 29973, garantizando la disponibilidad y acceso de la persona con discapacidad a medicamentos de calidad, tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda compensatoria necesaria para su atención, habilitación y rehabilitación, tomando en cuenta la condición socioeconómica, geográfica y cultural. Como decía, algunos de los ponentes que me han antecedido, hay en el mundo diferentes tipos de tecnología. La tecnología hoy en día efectivamente es bastante avanzada. Tenemos exoesqueletos, tenemos ojos biónicos, tenemos retina biónicas, tenemos también aparatos que ayudan a que la persona con discapacidad auditiva pueda escuchar. Pero hoy en día es una tecnología que todavía no es accesible en nuestro país porque es una tecnología muy cara. Esperemos, como bien dijo también la primera expositora, que en algún momento el Estado, a través de las últimas normas y legislaciones que estamos dando, permita que todas las personas con discapacidad puedan acceder a un seguro y que puedan acceder en el marco de sus derechos a estas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Voy a invitar a la señorita Gabriela. Muchas gracias. Lo dejo con la parte tecnológica, con la señorita ingeniera Gabriela. Gracias, licenciado. Muy buenos días con todos. Buenos días, distinguida mesa. Quien le habla
Es una persona con discapacidad auditiva que gracias a los avances de la tecnología, de los apoyos, me he hecho un profesional, ¿no? Soy ingeniera de sistemas y vengo a hablarles una parte más técnica de lo que es la accesibilidad web y qué tan importante es considerarlo al momento de nuestros proyectos en el área de TI en diferentes instituciones. Para empezar, las tecnologías de apoyo para las personas con discapacidad, tenemos las aplicaciones móviles y las tecnologías de apoyo de software. Entre las aplicaciones móviles hay aplicaciones que brindan funciones especializadas, características que se han vuelto auténticas y aliadas para personas con discapacidad, ¿no? Esto les permite desarrollar sus actividades diarias y sin tener dificultades.